Las pandemias son epidemias, enfermedades de contagio de origen virósico que se desarrollan a escala internacional. Tanto epidemias como pandemias han existido desde los orígenes de la humanidad. Antes de la aparición de la ciencia o de la disciplina médica con Hipócrates en el siglo V a.C., en ese siglo griego maravilloso, se las llamaba pestes. Y sobre esas pestes tenemos relatos en los textos bíblicos, en textos religiosos, en textos civiles. En general, los relatos son siempre muy parecidos. Empiezan con la generación del temor ante personas que parecen escupir fuego de los ojos, que levantan la temperatura, tienen un incremento de la sed, pierden el apetito, les salen granos a lo largo del cuerpo. Y esto se va extendiendo. Y se va extendiendo en contextos generalmente de hacinamientos, campamentos militares, ciudades. La única cura que se conocía durante muchísimo tiempo, y tal vez la única cura o la principal que tenemos incluso hoy día, es recomendar distanciarse, alejarse de las áreas rurales, tratar de volver a lugares donde haya mayor circulación de aire, donde el aire sea más limpio, el agua sea más pura y la alimentación sea más sana. La primera epidemia sobre la cual tenemos conocimiento es la del año 428 en Atenas. Esa epidemia se dio en el marco de una campaña militar del ejército ateniense. Un contagio proveniente de sus adversarios del norte del continente africano llevó a que de 28 a 30.000 hombres que tenía ese ejército ateniense solo sobrevivieran alrededor de 5 o 6.000. Morían alrededor de 5.000 por día. E incluso Pericles, que fue aquel estratega que le da nombre a ese siglo V antes de Cristo, fue una de sus víctimas. También tenemos relatos durante el Imperio Romano, siglo II, siglo III, siglo VI con Justiniano. En general, casi todas ellas tenían el mismo origen: la confrontación armada, las condiciones de hacinamiento, la falta de higiene. Y los relatos son tremendos. Cayeron emperadores, se debilitaron imperios. Los muertos, según esos relatos, nunca bajan de 5 o 10.000 por día. Incluso en algunos casos, hasta el 60% de una ciudad gigantesca como era Constantinopla cayó víctima fatal de esta circulación virósica. Si seguimos avanzando a lo largo de la historia, tenemos en el siglo XIV la peste negra. También allí el 60% aparentemente, o entre el 40 y el 60% de la población europea fue su víctima fatal. Y esta pandemia que quedó en la memoria colectiva se extendió también por el África y por el Asia, causando daños similares. Yendo a nuestro país, tuvimos distintas epidemias. En la década de 1860, en el marco de la Guerra del Paraguay, la llegada de los heridos, de los licenciados en el frente de batalla, en las condiciones inhumanas y antihigiénicas en que se combatía, provocaron distintas epidemias. La de cólera fundamentalmente, que se llevó la vida del vicepresidente de Bartolomé Mitre en 1867. Eso obligó que Mitre tuviera que dejar la conducción militar del ejército para retomar sus funciones como presidente. Entre 1871 y 1873, la peste bubónica. Una peste que se llevó la vida de alrededor del 40% de la población porteña y que de alguna manera convenció a las clases acomodadas de que tenían que alejarse hacia el norte de la ciudad y lo que es el
Gran Buenos Aires actual cercano para tener mayor distanciamiento social. Los pobres caían como moscas, pero no solo los pobres, también aquellos que formaban parte de las distintas cuadrillas médicas, de los enfermeros, de los voluntarios. No son nuevas las pandemias ni las epidemias. En general, tampoco es nueva la respuesta. Temor, ansiedad, inquietud, violencia incluso contra aquellos que tratan de combatirlas. Los remedios tampoco lo son. Ya lo dijimos, distanciamiento, higiene, comida sana. Pero el problema es que no todos pueden adoptar estas condiciones. Para los más pobres, siempre los más pobres, son las víctimas de la pandemia. A su situación precaria deben sumarle la imposibilidad de mudarse a otro lado, su necesidad de supervivencia, el hecho de vivir amuchados en espacios con absoluta falta de higiene. Las pandemias nos han enseñado que la solidaridad social es un factor determinante. Pero el liberalismo nos ha tratado de destruir esa solidaridad social, privilegiando al individuo, privilegiando la suerte personal. Y así es como estamos ahora. Otra consecuencia de pandemias y epidemias son los cambios en el sistema económico, en las formas de trabajo, en los circuitos comerciales. No solo son crisis humanitarias. Estas grandes pandemias a nivel internacional anticipan cambios. Y generalmente anticipan cambios donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos son cada vez más ricos. Donde desaparecen profesiones, se crean otras y aquellos que no tienen calificación se encuentran en una situación de abandono y de exclusión. Ahora estamos frente a una pandemia, con una terrible crisis económica y con cambios en términos geopolíticos y cambios en las formas del trabajo. La experiencia histórica debería servirnos para afrontar este desafío. De lo contrario, seguiremos repitiendo lo que pasó siempre. La mayor parte de las poblaciones a escala mundial terminan siendo las víctimas. Y quienes son las peores víctimas son los más marginales.